La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Así comenzamos nuestra transmisión digital de este lunes 2 de septiembre. ¿Qué tenemos para esta jornada? Así es, Rubén, y vamos a entrar ya en materia. Estamos en contacto con el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Quispe. Con él vamos a hablar de varios temas, entre ellos el referéndum, las elecciones judiciales y el Congreso evista. Así es. Adelante, entonces, le saludamos al vocal Tahuichi. Vocal, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, mi estimado Rubén, y a la compañera periodista, muy buenos días y un saludo a todos los que nos están mirando, escuchando por este medio. Sí, lo estaba escuchando, mi estimado Rubén, hay que reinventarse, no nos queda de otra, tenemos que reinventarnos, cambian los tiempos. Por ejemplo, yo soy de la cultura del papel y del bolígrafo, ¿no? Es una cosa que hemos heredado del pasado, entonces, pero hay que asimilar la tecnología. Así es, vamos a asimilar nosotros y lo hacemos siempre en función de nuestras fuentes, con el respeto siempre que tienen nuestras fuentes y mucho más con nuestros lectores que se merecen noticias confiables, noticias responsables, noticias que le animen a continuar a pesar de la crudeza que a veces la realidad nos muestra. Vocal, finalmente ocurrió lo que usted adelantaba aquí también en La Razón Radio. El gobierno, el órgano ejecutivo, una vez devueltas las preguntas por parte del Tribunal Supremo Electoral, debería haber también devuelto al Tribunal Supremo Electoral para una evaluación final respecto de los principios de imparcialidad, precisión y claridad de las preguntas del referéndum. El Tribunal Constitucional precisamente ha observado eso y ha considerado de que son improcedentes las consultas respecto a las preguntas del referéndum planteado por el presidente Luis Arce. ¿Qué criterio tiene de esto? Si al final el órgano ejecutivo ha mandado las preguntas de nuevo o cómo ha quedado este proceso. Sí, a ver, vayamos por partes. Lo primero es hay un procedimiento legal. Hay un procedimiento legal que está en la ley. De hecho, el título, lo estoy leyendo, dice procedimiento de la iniciativa estatal, ¿no? De la iniciativa presidencial. Hay una ley que genera todo este trámite. ¿Por qué? Porque el boliviano, la boliviana, por una cuestión de transparencia, por una cuestión de institucionalidad, por una cuestión de democracia, el presidente tiene que tramitar una pregunta de referéndum al TCP clara, precisa, ¿no? Imparcial, ¿sí? O sea, los bolivianos tenemos que conocer cuál es la pregunta y le está mandando el presidente al TCP. Usted, mi estimado Rubén, y yo, los ciudadanos, tenemos que conocer la pregunta. Así se construye democracia y transparencia, así. Pero por eso yo creo que esto nos enseña y está sentando un precedente a futuro, ¿no? Para que de aquí para adelante cualquier iniciativa presidencial, o sea, ya sea iniciativa legislativa o iniciativa por popular, tenga este reencauce, ¿sí? Este reencauce. Si no, a futuro hubieran seguido ninguneando al TCE. Imagínate, Rubén, saltarse un procedimiento. Entonces, eso le hace bien a nuestra democracia y ahora hay que esperar la reacción que asuma nuestro presidente del Estado en su calidad de promotor de este referéndum. Solo queda esperar y de verdad trabajemos todos en apego estricto a nuestras normas. Vocal, desde que el Tribunal Supremo Electoral ha devuelto las preguntas para su revisión al órgano ejecutivo, ¿hubo un trámite posterior por parte de este órgano en relación a la coordinación con el Tribunal Supremo Electoral
en relación al referéndum. Sí, sí, entró, mire, mi estimado, pero no entró con esa finalidad de solicitar evaluación técnica. Entró en una nota la pasada semana haciéndonos conocer que habían enviado al TCP. Entonces, lo que la sala plena dijo en ese momento, análisis jurídico. O sea, no nos pueden hacer, imagínate, mi estimado Rubén, que nos digan, hemos enviado la carta ya. No, un ratito. En este momento, esa nota que nos ha mandado solo para conocimiento está en análisis jurídico. Y lo que salga del análisis jurídico, vamos a responder al presidente del Estado. Quiero señalar que en Bolivia los 4 poderes somos independientes, ¿sí? Pero coordinamos. Entonces, bajo esa independencia vamos a trabajar nosotros, mi estimado Rubén. Para eso vamos a hablar con el representante parlamentario supraestatal del Movimiento al Socialismo, Adolfo Mendoza. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo también para Rubén y, por supuesto, ahora en esta nueva fase de La Razón, un saludo a toda la audiencia. Así es, gracias, diputado. La semana pasada usted nos decía de que algunos medios de comunicación abordan este tema de los supraestatales sin la réplica de parte de usted, por ejemplo, de sus colegas. Y quiero decirle que nosotros habíamos abordado el tema, pero en su momento también habíamos requerido la contraparte, y cuando nos corresponde le llamamos a usted, y eso ha ocurrido la semana pasada. Así que nosotros no tenemos ningún problema de hacer parte y contraparte en este tema, y ameritaba que cuando los políticos, la oposición, algunos analistas políticos consideran, ya incluso le dimos el ejemplo del alcalde Iván Arias, de que los supraestatales no hacen nada. ¿Cómo que no hacen nada? Llamemos al diputado Adolfo Mendoza para que nos diga qué trabajo hacen. La semana pasada habíamos abordado ese tema. Ahora quisiéramos que nos explique cómo funcionan estos parlamentos regionales y cómo se da tiempo y espacio este grupo de parlamentarios supraestatales para atender todos estos foros. Adelante, por favor, diputado. Bueno, mil gracias. La representación supraestatal de Bolivia atiende 6 parlamentos, 6 parlamentos a nivel internacional. Y esto está establecido en la propia ley boliviana. ¿Cuáles son estos parlamentos? Son los que devienen de procesos de integración o de acuerdos interestatales. Están el Parlamento del Mercosur, que corresponde al sistema del Mercosur como sistema de integración. Está el Parlamento Andino, que corresponde a la Comunidad Andina de Naciones. Está el Parlamento Latinoamericano, está el Parlamento Amazónico. El Parlamento Amazónico reúne a todos los países amazónicos a partir de OTCA, del Tratado de Cooperación de la Cuenca Amazónica. Está el Parlamento Indígena y también la Unión Interparlamentaria Mundial, que reúne a los parlamentos del mundo entero. Es una entidad paralela a la de Naciones Unidas. Se podría decir que es el ámbito legislativo de Naciones Unidas. Son estos los 6 parlamentos con los cuales trabaja la representación supraestatal en Bolivia. En el caso del Parlamento Amazónico, la representación es de 6, un escaño más en esta fase de relanzamiento del Parlamento Amazónico. OTCA tuvo algunos problemas de funcionamiento, el Tratado de Cooperación Amazónica, y a nivel parlamentario, una de las tareas que asumió la representación fue impulsar la recomposición del Parlamento Amazónico, porque ahí habían algunos problemas de representación en algunos países, especialmente Guyana y Venezuela. En el caso del Parlamento, voy a hablar de los más relevantes en el trabajo, en el Parlamento Latinoamericano,
La cantidad de curules que tiene Bolivia es de 9, pero sube hasta 12. ¿Cómo hacemos, siendo que los representantes supraestatales somos 9, para alcanzar los 12 escaños correspondientes a Bolivia? Eso solamente sucede cuando se convoca a la asamblea, que es una vez al año, anual, en la ciudad de Panamá, que es la sede del Parlamento Latinoamericano, y entonces participan allí, además de los 9 supraestatales, el vicepresidente del Estado y los presidentes de ambas cámaras, que en conjunto forman lo que en Bolivia se conoce, y está establecido también en la ley, la Comisión Permanente de la Representación Supraestatal, es decir, la comisión integrada por las 9 representaciones de Bolivia, más las presidencias de las cámaras a la cabeza del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En el caso de la comunidad andina, el Parlamento andino funciona con 25 escaños en total, 5 por país. En este Parlamento estamos Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Y por tanto corresponde a Bolivia 5 escaños como en todos los otros parlamentos. En este caso hay una precisión que debemos hacer. Los parlamentarios de Chile participan del ámbito legislativo supraestatal, pero todavía Chile no se ha incorporado al sistema andino de integración. Y la idea es, a partir del Parlamento andino, impulsar el ingreso de Chile, ampliar la representación a la Argentina y permitir el reingreso de Venezuela. Y en el caso del Parlamento del Mercosur, ahora vamos a contar con 18 escaños. Ya estamos con nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de la calidad del aire en las ciudades de todo el país. Estamos en contacto con Bismarck Mojica, el jefe de programas de medio ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Adelante, Bismarck. Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días. Una pausa y volvemos, dice. Vamos a intentar mejorar la comunicación con Bismarck Mojica. Él es jefe de programas de medio ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. Queremos explicaciones técnicas respecto de por qué en la ciudad de La Paz tenemos este cielo. ¿Y cuántos incendios en este momento sacuden al país? ¿Cuántos focos de calor hay? ¿Qué efectos tienen en la salud de los bolivianos? Ya deberían preocuparnos esos problemas porque los chicos han vuelto a clases en horario normal desde ayer y mira, pues después del frío nos toca experimentar esta humareda en las ciudades. Santa Cruz debe estar peor. Santa Cruz era una de las ciudades más afectadas. Santa Cruz de las regiones más afectadas. Ahora sí, Ronald, les saludamos. Andrea Condori y Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, hermano de la razón. Siempre es un gusto estar acá. Ya tuvimos una oportunidad para dar a conocer a toda la población del país y especialmente de La Paz, ¿no? sobre el ICA, ¿no? Sobre el índice de contaminación atmosférica que estamos pasando a nivel nacional, y hoy día La Paz se encuentra con una muy mala calidad del aire, ¿no? A ver, en el índice de calidad del aire, ¿cómo se explica la situación actual de la ciudad de La Paz? ¿Estamos con una calidad muy mala o cuál es el valor que se le da a esto? Actualmente nos mandan los reportes, justamente hace un par de minutos nos han mandado los reportes el encargado de la Red Nacional de Calidad del Aire, y la Red Mónica de La Paz estamos con un índice de contaminación atmosférica muy malo, ¿no? Que estamos en 188, ¿no? Eso estamos prácticamente con alta humareda, lo pudimos ver el día de ayer. Y esto se debe a los diferentes chaqueos que está teniendo el norte de La Paz y a la pluma de aire, ¿no? Que se ha tenido del departamento de Pando, ¿no?
A ver, vamos a explicar, Bismar, cuáles son los niveles de calidad del aire, comenzando desde el nivel más óptimo al peor. Es muy importante, ¿no? No sé si me permiten, vamos a informar del día de ayer, que es lo más cercano, fecha 2 de septiembre. Y tenemos el día de ayer, si me permiten, en todos los departamentos, vamos a empezar por Cobija, que tiene un índice de calidad del aire de 300, ¿no? Que es extremadamente muy malo, que como ustedes, amigos de la prensa, saben de lo que está ocurriendo en el departamento de Cobija, que han cerrado aeropuertos, Cobija y Trinidad, por esta contaminación muy mala, ¿no? Y esto lo han mencionado nuestras autoridades, que se puede evidenciar que es por la pluma de aire y por los incendios que está teniendo nuestro vecino, que es el Brasil, ¿no? ¿Qué es una pluma de aire, Bismar? Son los vientos, ¿no? Prácticamente los vientos que cruzan de un lugar a otro, ¿no? Que son vientos cruzados, que pueden migrar de un lugar hacia otro, en este caso de la región de las ciudades más cercanas que se encuentran en el Brasil, que ha habido incendios que han afectado directamente al departamento de Cobija, no tanto que Cobija está ardiendo, ¿no? Sino que son estos departamentos del Brasil que están sufriendo grandes cantidades de incendios forestales, ¿no? Sigamos entonces con el ICA de otras ciudades del país. Continuamos con Trinidad, que tiene un índice de contaminación atmosférica de la misma manera que está muy malo. El día de ayer presentó 163. Continuando con Cochabamba, que está regular con 71. Quillacollo, que está malo con 150. Y Santa Cruz, que nos reportan para el día de ayer regular con 61. Continuamos con Sucre. Estamos con un índice de contaminación atmosférica muy malo con 111. El departamento de Potosí con índice de contaminación atmosférica muy malo con 178. Oruro regular con un ICA de 69. Y La Paz, creo que aquí vamos a hacer un paréntesis, que el día de ayer estaba con malo con 126 y hoy día está muy malo con 188, ¿no? Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre la aprobación de la convocatoria a la designación del fiscal general del Estado. Sí, estamos ya en contacto con el senador Rubén Gutiérrez. A él le vamos a saludar desde La Razón Radio. Senador, buen día. Estamos aquí con usted, sus interlocutores, Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días, Rubén, mi estimado tocayo, y también un gran saludo y abrazo a Andrea en esta oportunidad a través de Razón Radio. Así es. ¿Cómo ha recibido esta decisión de la Asamblea Legislativa de una vez aprobar la convocatoria para la elección y designación del fiscal general, senador? Rubén, con bastante optimismo y también con bastante expectativa. Después de una muy prolongada tarea desarrollada por las dos comisiones mixtas con relación a las judiciales. ¿Por qué digo una prolongada? Porque nos pasamos bastante tiempo, pero en esta ocasión, para el fiscal general del Estado, no se pretende repetir los mismos errores, las mismas dificultades, se tomó las previsiones de carácter institucional, normativo, inclusive de carácter político, desde el punto de vista del trabajo de las comisiones, y en este caso de una sola comisión que se va a hacer cargo ahora. Y por eso es que ayer, con una mayoría calificada, por no decir una mayoría total, por unanimidad se aprobó la convocatoria para el proceso de selección y la designación del nuevo fiscal general del Estado. Así que hay bastante expectativa, al menos que he visto eso en la Comisión Mixta de Justicia Plural y también de otros asambleístas, no solo del oficialismo, también de la oposición. 45 días fija la ley. ¿Alcanza el tiempo para cuando Juan Lanchipa deje sus funciones de fiscal general? Sí, Rubén, sí, alcanza. El proceso de la designación, en este caso del fiscal general del Estado, va a durar 45 días, más 10 días para la etapa de designación. Ahí un poco sabe demorarse,
pero yo creo que entre 50 a 55 días ya estaríamos completando todo el proceso de selección y designación del nuevo fiscal general del Estado, para de esta forma darle la continuidad en las funciones de la labor del Ministerio Público y de esa manera también consolidar este proceso de institucionalización que está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional en cuanto se refiere a la estructura y a la alta autoridad que representa al Ministerio Público, como es el fiscal general del Estado. ¿Cuándo comienza el proceso y con qué actividad se inicia esta fase? Bueno, al menos de acuerdo a la ley que se aprobó hace semanas atrás y la convocatoria del día de ayer, estamos hablando de al menos 12 a 13 etapas. Ya son fases y actividades que se tienen que cumplir. Ayer ya se cumplió la primera etapa, es decir, la aprobación de la convocatoria para que los postulantes puedan presentarse. A partir de hoy día se está publicando a través de un medio de circulación nacional para difundir la ley y la convocatoria, fundamentalmente para que tengan conocimiento aquellos que van a participar de esta convocatoria pública, abierta, meritocrática, que está en curso. Después ya tenemos 15 días para que se puedan presentar las y los interesados en participar de esta convocatoria. Posteriormente ya va avanzando con las etapas de la revisión, de las y los postulantes habilitados, y luego el proceso o la etapa de impugnaciones, las etapas que se debe consolidar con relación a las impugnaciones y habilitaciones. Luego se ingresará a la etapa de evaluación de méritos, la entrevista y la presentación de los planes de trabajo por cada uno de los postulantes, y finalmente la Comisión Mixta de Justicia Plural estará pues desarrollando una selección de al menos 5 postulantes como mínimo que deben pasar a la etapa final. Hay un mínimo y un máximo, Rubén, de todo este proceso, 5 como mínimo y 10 como máximo. Nosotros consideramos de que ese parámetro es muy importante para tener opciones ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y de estos nombres, ya sean hombres y mujeres, podamos designar al nuevo fiscal general del Estado. Entonces hay un cronograma, hay fases, hay etapas que se tienen que ir cumpliendo y agotando, como ya conocemos en los diferentes procesos de preselección para otras autoridades que se ha trabajado en las diferentes comisiones, así como de la Contraloría y el Defensor del Pueblo, tomando en cuenta de que esto es para solo un cargo ahora, Rubén, solo un cargo, así que vamos a tener que designar con 2/3 de votos una vez que concluya el trabajo de la Comisión Mixta de Justicia Plural. Cambiemos de tema, Rubén. Estamos en contacto con el viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez. Con él vamos a hablar sobre este tema, acerca de 170 prestadores de medicina tradicional en el departamento de La Paz que van a recibir matrículas. Así es, son médicos parteras tradicionales, médicos de medicina tradicional. A ver, que nos explique de esto el viceministro. Viceministro, le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Andrea? Rubén, bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio para poder comentar e informar de la actividad que hemos tenido el día de ayer, haciendo la entrega de matrículas a prestadores, prestadoras de medicina tradicional en el departamento de La Paz. Estamos en esta orden de poderles certificar y que ellos también, una vez matriculados, puedan hacer el ejercicio legal de los trabajos que realizan, ya sean como guías espirituales, médicos tradicionales, ancestrales, parteras o parteros tradicionales y naturistas tradicionales. Son las 3 categorías que nosotros el día de ayer hemos estado entregando a 170 prestadores de la medicina tradicional. Ahora estos prestadores de medicina tradicional, prestadores de servicios, van a poder ejercer sin ningún óbice su carrera de manera legal, ¿no? Y además compartir sus conocimientos ancestrales. ¿Qué límites tienen estos especialistas en relación a la medicina científica? ¿Hasta dónde pueden ejercer la medicina tradicional? Miren, lo que estamos
lo que estamos encontrando y estamos en esa articulación de ambas medicinas, tanto la occidental como la tradicional. Entonces hay ciertas limitaciones en las cuales ya no pueden hacer los casos severos de hemorragias, por ejemplo. Ya. Cierto, yo recuerdo, a ver si retomamos la comunicación, yo trabajaba en una oficina que se llamaba Semproas, era un centro de asesoramiento para mujeres en Oruro, y teníamos una unidad dedicada a la promoción de parteras tradicionales, ¿ya? En su momento no había norma que pudiera permitirles a estas mujeres atender o prestar esos servicios, pero eran parteras. Tus abuelos han debido nacer con alguna partera o algún partero, ¿no? Entonces no habían hospitales y había necesidad de que una mujer o un hombre especializado en el alumbramiento de niños pudiera atender de manera directa antes de que la mujer pudiera ir a los hospitales. Eran parteras tradicionales, pero no había norma. Ahora, con esto que nos informa el viceministro Enríquez, creo que vamos entendiendo de que hasta las parteras tradicionales van a poder ejercer su carrera y sus servicios de manera legal. Así es, viceministro. Sí, sin duda que ese es el objetivo, ¿no es cierto? Que muchos de ellos, con toda la experiencia que tienen, puedan brindar sus servicios, porque en el área rural también siempre las personas acuden a la partera, y la partera, si está muy aislada del servicio de salud, no va a poder, en algunos casos, resolver este tipo de problemas que suelen suceder en algunas de las situaciones, como es una hemorragia postparto, por ejemplo, ¿no es verdad? Ahí necesita unidades de sangre, no hay otra forma, o la extracción de la placenta, pero muchas veces se complica esto. Entonces ahora nuestras parteras, nuestros parteros, con todos sus conocimientos, van a poder, inclusive ayer veíamos, ya teníamos 7 personas ya contratadas por los municipios para poder ejercer a la par de la medicina occidental en un consultorio similar las acciones de medicina tradicional. 170 parteras tradicionales, médicos tradicionales han recibido esta certificación de parte del Ministerio de Salud. ¿Qué expectativa tiene su despacho respecto del trabajo de estas personas? ¿Cuánta experiencia tienen? ¿Y en qué medida también pueden aliviar la carga de los médicos o la urgencia médica en algunas regiones del país, especialmente en el área rural? Pues es un gran aporte que hacen, porque también recordar las acciones que han tomado ellos muy fuertes durante la pandemia. ¿Quién de nosotros no ha tomado los mates, las hierbas, no han utilizado estas para poder mejorar la respiración, liberar esos flemas, esos mocos que teníamos? Muchas de esas plantas tradicionales que ellos han estado manejando han servido. Entonces, este es algo complementario, por eso decíamos, tiene que haber una sincronía entre ambos. Nosotros tenemos la expectativa de que una vez legales a ellos, también podamos hacer el control de la legalidad de sus acciones que están realizando, porque también dentro del sistema de salud hay un cuaderno de medicina tradicional donde se hace el registro de qué cosas se están atendiendo, cuáles son las patologías más prevalentes por las cuales acude nuestra población hacia los médicos tradicionales. Entonces, más allá, estos suman al esfuerzo del sector salud para poder mejorar siempre las atenciones a nuestra población. Estamos en contacto con el concejal Jorge Dulón. Con él vamos a hablar sobre los resultados de la Asamblea de la Paceñidad. Ayer han rechazado los resultados del censo. A ver qué criterios más se han tomado en esta reunión convocada por el alcalde Iván Arias. Buen día, concejal. Les saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. Muy buen día, querido Rubén, Andrea, un saludo cordial a toda la gente que nos escucha y nos ve por La Razón Radio. La publicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo, ocurrida la anterior semana, ha generado repercusiones en distintos ámbitos políticos, como también entre las autoridades.
y seguramente van a haber más repercusiones en adelante. ¿Qué evaluación inicial tiene de los resultados el concejal Dulón? Sí, estamos preocupados, querido Rubén, como ya lo hemos mencionado de manera pública, no solamente ayer, sino hace algunos días, cuando hemos obtenido los resultados preliminares del censo de población que ha sido informado por el Instituto Nacional de Estadística, porque específicamente lo que nos interesa en particular a las autoridades del Gobierno Municipal de La Paz es que la ciudad de La Paz, en vez de aumentar población y por lo tanto tener la posibilidad por lo menos de mantener recursos económicos o de aumentar recursos económicos, ha disminuido población. Un poco más de 10.000 habitantes menos, Rubén, lo cual, como te digo, influye justamente en la economía del municipio. De hecho, el viernes pasado hemos recibido una nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que establece que en la perspectiva de los resultados del censo, debemos adecuar el techo presupuestario y poderlo reducir a casi 38 millones de bolivianos. Ahí hay varias ya contradicciones, lo hemos observado también, lo hemos mencionado en la Asamblea de la Pacenidad, porque primero el mismo técnico del Instituto Nacional de Estadística nos dice son datos preliminares entonces todavía hay que ver el resultado final, hay que cruzar otras variables, hay que ver detalles también de estos resultados, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, paralelamente, el Ministerio de Economía nos dice ya directamente que tenemos que aplicar esos resultados y reducir nuestro presupuesto. Esto por una parte. Segundo, es poco serio porque en realidad hace 2 meses, Rubén, estamos nosotros en el proceso de elaboración y de aprobación del presupuesto del Gobierno Municipal de La Paz. Por lo tanto, esto merece un trabajo entre la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Finanzas Públicas, merece un trabajo después de la Comisión de Desarrollo Económico que yo presido en el Consejo Municipal y después de eso merece el tratamiento en el Pleno del Consejo. Eso tenía que desarrollarse ayer, por ejemplo, terminar ya todo el trámite para aprobar el presupuesto, pero nos han sorprendido con esto de que tenemos que considerar un nuevo techo presupuestario con menos 37 millones de bolivianos, casi 38. Entonces, esto por otra parte. Después, Rubén, porque como ustedes saben, nosotros no hablamos de memoria, nos gusta utilizar datos, hemos hecho un análisis en relación a estos resultados preliminares del censo. Y lo primero que hay que cuestionar es que el 2012 teníamos 766.468 habitantes y había una proyección que hizo el Instituto Nacional de Estadística que establecía que por lo menos íbamos a aumentar a 956.782 habitantes. Pero, oh sorpresa, Rubén, no hemos aumentado esa cantidad de población y más bien hemos disminuido, como yo lo mencionaba al inicio de la entrevista, 10.000 habitantes, es decir, los datos preliminares establecen que tenemos 755.732 habitantes. Entonces, primera contradicción, ¿por qué el censo, por qué el INE en realidad proyecta un número de población que no se asemeja ni por si acaso a los supuestos resultados oficiales? Esto ya nos llamó la atención y entonces hemos comenzado a escudriñar alguna información desde la Secretaría de Planificación y ahí hemos comprobado justamente que esto que menciona el censo de datos preliminares puede estar mal. ¿Por qué? Porque primero hemos conseguido los datos de la mancha urbana y la mancha urbana nos damos cuenta que ha crecido de manera exponencial en el transcurso de estos años y por lo tanto no es lógico pensar que si uno ve que ha crecido la mancha urbana no puede ser posible que el número de habitantes haya disminuido. Eso es imposible.
Después, paralelamente a eso, hemos conseguido otros datos, por ejemplo, con relación a la aprobación de los planos de construcción, Rubén, en donde también nos damos cuenta que hay un crecimiento exponencial. 2004, 4.133 planos de construcción aprobados. 2022, 16.636. Buen día, senador Williams Torres. Por favor, nos puede contar sus impresiones respecto de las determinaciones del Congreso convertido en ampliado en Villa Tunari. Adelante, por favor. Rubén, muy buenos días, un cordial saludo también a Andrea y a todos los oyentes de La Razón Radio. Efectivamente, como es de conocimiento general, el día de ayer se desarrolló lo que tenía que haber sido el 10º Congreso Ordinario del MAS, se convirtió efectivamente en un ampliado, dado la negativa del Tribunal Supremo Electoral de hacer el acompañamiento que la misma ley electoral exige. En ese orden, el día de ayer, como es ampliamente conocido, pues y como no podía ser para menos, la militancia del movimiento al socialismo reunido en el municipio de Villa Tunari expresó su molestia frente a los actos de franco abuso de parte del Tribunal Supremo Electoral, pero que también tenemos certeza de que estas actuaciones del Tribunal Supremo Electoral no son actuaciones aisladas o apegadas a la Constitución, la ley y los estatutos del MAS. En todo caso, creo que esto responde a un plan diseñado ya hace mucho tiempo por parte del gobierno de Luis Arce Catacora, y el plan es ciertamente bloquear la candidatura de Evo Morales y, por supuesto, no permitir la reelección de él como presidente del movimiento al socialismo. Creo que el día de ayer la presencia de delegados de los 9 departamentos y los diferentes sectores del país, pues dieron cuenta de que efectivamente Evo Morales cuenta con un respaldo que muy pocos líderes lo tienen, y en consecuencia de esto refleja que efectivamente pues hay un descontento importante por estas actitudes asumidas, reitero, por el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, senador, ustedes mismos son conscientes, ahorita le vamos a leer el artículo 13 del Estatuto del Movimiento al Socialismo, que exige para la convocatoria a un congreso la coordinación entre la Dirección Nacional del MAS, que en este caso corresponde a la levista, y también la participación de las 3 organizaciones matrices: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, también Confederación de Mujeres Bartolina Sisa y Confederación de Interculturales, que están en el lado arcista. ¿Por qué no encuentran una salida a este embrollo y resuelven convocar a un Congreso de Unidad? Eso es lo que precisamente el Tribunal Supremo Electoral observa. Incluso hablando con los vocales nos dijeron de que ellos no cumplen su propio estatuto, tanto el ala arcista como también el ala evista. Rubén, con relación a la primera precisión que usted hace, manifestar de que no se ha cumplido el artículo 13 de nuestros estatutos, no es cierto. Como que tampoco es cierto lo que usted manifiesta, en sentido de que los sectores sociales fundadores del MAS están al lado de Arce. Yo quiero hacer una pequeña cronología y rápida para demostrarle a usted y a todo el pueblo de Bolivia que no es cierto aquello que dice que los 3 sectores están al lado de Arce, y le voy a reflejar de la siguiente manera. Recordará usted que hace poco tiempo, y nuestros amables oyentes con seguridad recuerdan, el pasado año se desarrolló un congreso ordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el que se llevó adelante en el municipio o en la ciudad del Alto.
precisamente en el Coliseo denominado Mártires de Octubre. En esa ocasión, recordará usted y el pueblo de Bolivia que se eligió a un ejecutivo, y ese ejecutivo se llama Ponciano Santos. Ahora, que el ala evista haya generado una bifurcación, un paralelo con Luciano Quispe, que no fue electo en Congreso, ese es otro tema. Cambiamos de tema, estamos en contacto con Humberto Vargas Roca, él es alcalde del municipio de San Rafael. Es uno de los municipios afectados desde hace varios meses ya por los incendios. Con él vamos a hablar de la situación de su municipio y también de Santa Cruz. ¿Cómo está, alcalde? Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. Muy buenos días, Andrea, Rubén, del corazón de la Chiquitania de San Rafael de Velasco. Un saludo cordial a toda la audiencia a nivel nacional. Qué bien tenerlo, alcalde, aunque para hablar de la situación triste que sufren los vecinos, los pobladores del municipio de San Rafael. ¿Nos puede contar, por favor, en qué situación se encuentra? ¿Desde cuándo afectada la zona por los incendios? Es lamentable, es una situación muy complicada la de la Chiquitania, en realidad era, pero nosotros como San Rafael fuimos uno de los primeros municipios en declararnos en desastre por incendio y por sequía, ¿no? Llevamos ya alrededor de 80 días declarados con fuegos activos dentro del municipio y tenemos una superficie, somos el tercer municipio con superficie de mayor amplitud de quema dentro del departamento, ¿no? Nosotros somos parte también del AMNI San Matías, tenemos un 8% dentro del AMNI San Matías y estamos hablando de aproximadamente 78.594 hectáreas que se han quemado dentro del AMNI San Matías, ¿no? Ese 8% en su totalidad ya se quemó, ¿no? Tenemos fuego dentro de nuestra área protegida municipal, son 13.800 hectáreas que ya se han consumido en nuestra área municipal, área protegida municipal, y tenemos alrededor de 390.000 hectáreas quemadas dentro del municipio, ¿no? Es una pena total. Ayer hablaba con el alcalde de San Matías y me decía que entre San Fernando y Santo Corazón solo faltaba para que se queme el 100% de toda una provincia, de toda la provincia Ángel Sandoval. Hay una desazón, el alcalde está sumamente confundido porque la ayuda es escasa, la ayuda solamente va a las comunidades que hay en la zona, no se está haciendo nada para de una vez liquidar por todas el fuego. Esto es una tragedia medioambiental. Ayer estábamos con 306 en el índice de calidad del aire, cuando lo normal es entre 0 y 50. O sea, estamos ante una tragedia medioambienal y nosotros nos vamos a declarar entre hoy y mañana en desastre en salud, porque las enfermedades respiratorias se han elevado a un 300% en la última semana. Esto está complicado. No tenemos un comando de incidencia dentro del municipio. No tenemos un solo bombero voluntario de la gobernación. Los que siempre nos acompañan, que han estado en dos oportunidades, son los soldaditos del Regimiento Warnes de San Ignacio a través de Defensa Civil. Pero hay que darle todas las condiciones logísticas, y cuando uno se declara en desastre es porque no tiene ni la condición logística ni la condición económica para atender la contingencia. Y el fuego sigue arrasando, pues no, si me decía el alcalde de San Matías que si no llueve en los próximos días el 100% de su municipio se va a quemar. Ya sé que es la primera vez en la historia que toda una provincia, que todo un municipio se va a quemar, va a quedar en cenizas, ¿no? Y aparte que es una área, un piso ecológico, el AMNI San Matías, los humedales más grandes que existen en Latinoamérica y en el mundo, con una biodiversidad única,
donde existe la parada azul, que es única en el mundo. Todo ese medio ambiente, ese hábitat se está arrasando por el fuego. Yo creo que deberíamos declararnos en desastre, por lo menos departamental, sino bien ya a nivel nacional, ¿no? Porque esto, para mitigar y restaurar, va a pasar un largo tiempo. Yo no soy biólogo, pero la realidad nos demuestra que para mitigar este tamaño de desastre va a pasar décadas, ¿no? Y es que al próximo año no se le vuelve a prender huevo al Pantanal, ¿no? Ahora, es complicadísima la situación, ¿no? Y escasa la ayuda, ¿no? Ayer recibimos ayuda de defensa civil, pero la ayuda va en alimentos, pues, ¿no? En alimentos dice la pena con pan son menas, pero no ayudan a la cuestión de fondo, que es hacer algo para que nuestros ojos no se quemen, ¿no? Con la primera entrevista estamos al otro lado del Zoom con la viceministra de Transparencia Institucional, la señora Susana Ríos. Con ella vamos a hablar sobre dos temas, Andrea: juicio contra Goni y por Petrocontratos, y también juicio contra Yanine Áñez. Buen día, viceministra. Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los que nos siguen a través de la señal y las redes. Viceministra, para entrar en contexto, por favor, comencemos hablando del juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso Petrocontratos. ¿En qué consiste este proceso? Si por favor podría resumir al inicio de esta entrevista. Por supuesto. Este es un juicio que data ya de la gestión 2011, en virtud a hechos suscitados en las gestiones 1996 adelante, debido a que en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada y durante la gestión del ministro Berinduague, los viceministros Carlos Alberto López y Carlos Alberto Contreras, se aprobaron mediante decreto supremo unos modelos de contrato de riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. Ahora, ¿en qué? Posteriormente, ¿perdón? Siga nomás, viceministro. Pensé que sí, posteriormente se suscribieron durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada 53 contratos de riesgo compartido con diferentes empresas, afectando a la economía del Estado porque se pasó de un modelo de regalías de que el Estado recibía en 50% por la explotación de estos recursos a un modelo en el que el Estado recibía 18% apenas. Asimismo, estos contratos en la cláusula tercera establecen que las empresas eran propietarias de los recursos, es decir, ellos extraían los hidrocarburos y se hacían propietarios de estos recursos, lo que también consideramos que ha cumplido, digamos, un elemento de afectación al Estado, porque el Estado primero, a través del artículo 137, 138 y 139 de la Constitución Política vigente en ese momento, era propietario inalienable e imprescriptible de los recursos hidrocarburíferos, lo que desconocieron estos contratos. Finalmente, estos contratos tendrían que haber sido aprobados por el entonces Congreso, pero nunca fueron remitidos, y esta omisión hizo que el Estado no solamente se perjudicara en la recepción de las regalías que debería haber percibido producto de la explotación de estos recursos, sino también por la entrega en propiedad de los mismos. Entonces, estos elementos fueron investigados, se inició un proceso en la gestión 2011, se emitió una acusación el año 2015, y mire, después de tanto tiempo estamos avanzando en el proceso, hemos entrado ya a la fase de alegatos finales y esperamos que prontamente podamos tener una sentencia que permita la condena de todos estos actores con la pena máxima para que esto no vuelva a ocurrir en el Estado, para que nuestros recursos no vuelvan a ser entregados a empresas extranjeras y para que no se vuelva a perjudicar a Bolivia en cuanto a los ingresos que debe percibir por la explotación de estos recursos estratégicos.
¿Cuánto daño implicó esos 53 contratos para el Estado y quiénes son ahora los acusados en puertas de estar sentenciados? Bueno, el daño económico se puede calcular de manera más exacta en ejecución de sentencia, pero se tiene, lógicamente, en estos 53 contratos la máxima general, primero de la aplicación de un sistema regalitario del 18%, cuando lo que nosotros percibíamos antes de ese sistema era 50%, y posterior a ese sistema, como ustedes también ya conocen, se percibe el 82%. Entonces hay que establecer, cuantificar cuántos son los recursos extraídos, cuántos los explotados y todo aquello para determinar el daño económico de manera más precisa. Pero el daño económico está a partir justamente de ese cambio en la recepción de las regalías del Estado, porque se eliminó la regalía complementaria y la participación del Estado dentro de la explotación de estos recursos, lo cual es obviamente grave. Otro tema de afectación fue obviamente la entrega de esos recursos en propiedad a las empresas. Entonces todo aquello tiene que ser cuantificado en ejecución de sentencia. Los responsables en ese momento y que están en este proceso son Gonzalo Sánchez de Lozada, Joaquín Berindoague, que era el exministro de Hidrocarburos, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López Quiroga, que también fungieron como viceministros del área. Ya estamos en contacto con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de David Mamani, ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari. Así por lo menos ha determinado un empleado. Hace 2 días, Andrea, en La Paz hubo una intervención policial, enfrentamientos también, hay que reconocerlo, por parte de un grupo de ponchos rojos, de autoridades del occidente de La Paz, que vinieron a reivindicar la designación, la elección de David Mamani como su máximo ejecutivo y también recuperar la sede de los trabajadores campesinos Tupac Katari en La Paz. Hubo enfrentamientos entre ambos, pero quien más pierde siempre va a ser un civil, porque la policía ejerció violencia con el uso de balines, con el uso de gases lacrimógenos. Varios heridos en ambos bandos, especialmente en el lado de los dirigentes campesinos, y 7 policías, según informe del Ministerio de Gobierno, también con heridas que seguramente ahora son atendidas. Vamos a hablar de ese tema para que nos explique cuál es el fondo del problema. No se escucha nada. David Mamani. David, buen día, ¿cómo está? Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi en La Razón Radio. No se escucha nada, decía, ¿no? En el fondo. A ver, vamos a intentar retomar la comunicación. Lo hacíamos vía Zoom, pero mira, pues tenemos problemas en la comunicación. Y lo que entendimos, según una explicación con una dirigente campesina, también aquí en La Razón, en Piedra Papel, es que se trata de un conflicto de disputa de cargo en la Federación de Tupac Katari. A ver, vamos a hablar del tema con David Mamani. David, buen día. No pudimos por Zoom, ahora lo hacemos por teléfono. ¿Cómo está? Le saluda Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañera de trabajo, Andrea Condori. Que tenga un buen día, querido hermano, y un saludo cordial a todos los oyentes de su prestigioso medio de comunicación. Hayaya. David, cuéntenos por favor, ¿por qué usted es el secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, y por qué otro dirigente también se atribuye esas funciones? Por una simple razón. Nosotros, como nuevo comité ejecutivo departamental que hemos sido posesionado el 1-2 de junio del presente año, habíamos decidido recuperar la credibilidad, dignidad, honor, soberanía de nuestra gloriosa federación departamental, para lo cual, ¿qué necesitamos para recuperar? Hacer prevalecer la independencia política, sindical, la autonomía orgánica, para lo cual hemos decidido luchar
recuperar las tradiciones, luchas de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, desde época colonial hasta la fecha, como Tupac Katari, Bartolina Sisa, hasta su última lucha de nuestro Pumalco, Felipe Quispe. Por lo tanto, nosotros habíamos coordinado con los 20 ejecutivos provinciales, con todo mi comité ejecutivo departamental, preparar, organizar una sola plataforma de lucha sindical para no ser ya más objeto de engaño, de manoseo político, de instrumentalización, de pongueaje político por parte del gobierno hacia nuestra organización. Teniendo esa organización, esa planificación, nosotros habíamos presentado un pliego petitorio, viendo la realidad, viendo la coyuntura actual donde que se está viviendo un momento de crisis económico, político, social, para lo cual nosotros habíamos hecho conocer primero sobre la construcción de las 9 carreteras, reducción del salario del 50% con un haber básico haber básico máximo de 10.000 bolivianos, y así otras demandas sobre la alza de precio de canasta básica familiar, sobre desabastecimiento de combustible y otros, donde que mi autoridad, sobre el desempleo laboral también. Entonces mi autoridad, con mucho valor, firmeza, principio del sindicalismo, yo lo había hecho conocer al presidente del Estado, donde que a Luis Arce Catacora no le hemos caído como él quiere, como anillo al dedo, no le hemos caído, sino que en segundo me identificaron a mí que es un dirigente maldito, es peligroso, por lo tanto aquí hay que desconocer. Para desconocer qué hacemos, hay que comprar dirigentes prebendales, como de departamentales y provinciales, donde que organizan un bloque de dirigentes traidores, prebendalistas, corruptos, buscapegas, negociadores, en el cual consolidan este equipo de golpistas con apoyo del gobierno central. Andrea. Así es, Rubén, vamos a hablar sobre las resoluciones de la Asamblea de la Alteñidad. Para eso estamos en contacto con la vocera de la Alcaldía del Alto, Beatriz Segarrundo. Le damos la bienvenida a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. Buen día, Beatriz. ¿Cómo estás, Andrea? Un saludo cariñoso de parte de nuestra alcaldesa Eva Copa. Hoy es un día histórico para los salteños y las salteñas, porque se cumple uno de los sueños que hemos tenido y por la que hemos trabajado. Fútbol en la ciudad del Alto, pero fútbol mundial, un fútbol internacional, ese fútbol que nunca se había vivido de carácter mundialista. El día de hoy, lo vamos a vivir, espero que ustedes también nos acompañen. Fútbol continental, las eliminatorias se juegan esta tarde a las 4 en punto. Al final, ¿qué se llama el estadio? Dicen Titán, algunos periodistas, dicen Municipal, algunos otros, la alcaldesa tenía otra propuesta. Finalmente la alcaldía bautizó al estadio de Villa Ingenio, Beatriz. Por supuesto, claro que se ha bautizado al estadio en el Gran Titán de Villa Ingenio en la Copa Libertadores de América, porque realmente es un escenario de esos grandes, es un escenario que ha sido catalogado por la CONMEBOL, te diré, como uno de los mejores que existe en la región. Por lo tanto, el Titán de Villa Ingenio el día de hoy se está vistiendo de smoking para dar la bienvenida, por supuesto, a jugadores de carácter internacional. Es el Titán de Villa Ingenio, que se ubica en la ciudad de La. A mí me encanta hablar de fútbol, así que Andrea, vamos a hablar de fútbol también en alguna oportunidad. Pero comencemos hablando de fútbol. ¿Qué cambios se han hecho? ¿Cómo se ha adecuado el estadio para este primer partido de eliminatorias en la ciudad del Alto, Beatriz? El día de ayer la CONMEBOL estuvo visitando, haciendo la inspección correspondiente, porque es a horas de un partido de carácter internacional. La CONMEBOL viene para ver y certificar de que todo esté en su lugar y que no falte absolutamente nada. Entonces ayer todo el día estuvo juntamente a la Federación Boliviana de Fútbol haciendo la inspección correspondiente. Nuestra alcaldesa en horas de la noche ha estado presente y ha recibido, por supuesto,
los mejores halagos por la calidad de el césped, que es un césped holandés, bien aclimatado. Se ha hecho el trabajo muy coordinado con con el plantel y con la gente de Always Ready, y ahora con la federación. La Conmebol había recomendado algunos pequeños ajustes o cambios en algunos lugares del estadio y se lo ha hecho. Está increíble, te diré. Y en la parte de afuera, por supuesto que también hemos continuado con obras complementarias fuera del estadio. Se han organizado muy bien para la seguridad, para brindar seguridad. El día de hoy, desde las 6 de la mañana, ya los efectivos policiales y tránsito se han acomodado en los lugares en donde han identificado. Las caseritas también se han organizado muy bien. No puede haber tiendas de barrio fuera de la regla que se les ha señalado. Entonces consideramos de que hay una excelente planificación, pero ya teníamos la experiencia, ¿no?, de la Copa Libertadores de América y luego con la Copa Sudamericana. Por lo tanto, simplemente hemos fortalecido esa organización que hemos tenido. Se están desplazando más de 1.800 efectivos policiales, estamos apoyando con la Guardia Municipal, estamos apoyando con los funcionarios públicos para que esta tarde tengamos un espectáculo de primera, para que no exista ningún inconveniente. Los bomberos también van a ingresar desde horas antes del partido al estadio para poder hacer la inspección correspondiente y que no se ingrese ningún objeto que pueda dañar la integridad física, ¿no?, de los jugadores y de los propios espectadores. Por lo tanto, no se puede meter ningún objeto contundente al estadio, al Titán. Se va a realizar una revisión minuciosa, ¿no? Entonces, también ya ha paralizado cualquier tipo de circulación vehicular en la zona de Villa Ingenio. Hay 3 anillos de seguridad. A partir del tercer anillo no se puede ingresar con movilidad, simplemente se tiene que ingresar caminando. Y bueno, pero también es un espectáculo, te diré, René, Rubén, ingresar al estadio y recorrer los 3 anillos, porque la gente realmente se está apostando a los diferentes lugares con banderas, con muñecos, con globos y con las casacas de la selección boliviana y de la selección venezolana. Por lo tanto, es un espectáculo empezar a subir las cuadras que te dirigen al Gran Titán. Por lo tanto, consideramos de que ha habido una importante organización juntamente a la Federación de Padres de Familia, las juntas vecinales, la policía, tránsito, bomberos. También estamos coordinando el tema de las ambulancias con la Secretaría de Salud. Dentro del estadio también vamos a tener paramédicos por si sucede algo. Vamos a tener ambulancias que van a estar esperando también para brindar el servicio. Tenemos también, estamos replegando al funcionario del SLIM, por si existiese alguna situación con algún menor. Ojalá no sea así. Les recomendamos siempre agarrar a los niños que son gustosos, ¿no?, del fútbol y seguramente quieren ir a ver y apoyar a su jugador favorito. 8 de la mañana con 43 minutos. Ya estamos en contacto con el analista y abogado Vladimir Peña. Con él vamos a hablar sobre la situación del paro en Santa Cruz. Las instituciones han determinado paro por hoy de 24 horas en contra de los resultados del Censo de Población y Vivienda anunciados la semana pasada. Buen día, Vladimir. Te saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo estás? Buen día, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Contento por el triunfo de la selección ayer. Claro, renueva la sí. esperanza, por lo menos futbolísticamente. Sí, siempre nos da ánimos un triunfo, aunque sea todavía por ahora. Vamos a esperar quién nos pasa con Chile. Y estábamos revisando, no sé si alcanzaste a ver la última parte de nuestro comentario con Rafael Sempertegui. No estamos tan lejos de quienes están encima de nosotros en la tabla de posiciones, ni de los que están debajo en la tabla de posiciones. Debajo de nosotros están Paraguay, Perú y Chile. Encima de nosotros está Colombia, está Brasil, Ecuador, Venezuela, más adelante está Argentina. Así que hay que soñar. Soñar no cuesta nada. Es verdad, ojalá la selección mostró un nuevo brío y eso es importante, sí, ¿no? Un nuevo ciclo que se pueda abrir y si hay expectativas todavía de clasificar,
al margen de las matemáticas, la ilusión de ver a la verde siempre es importante. Rubén, y ojalá. Y mejor... ¿Quién dice? Sí, y mejor en este momento cuando mucho desánimo caracteriza a los bolivianos por los conflictos, por la situación de crisis, por los desacuerdos políticos, así que estamos en un chenco total y nos alivia un resultado favorable. Hablaremos del chenco en Santa Cruz. ¿Cómo percibe Vladimir el inicio del paro de 24 horas en Santa Cruz? Ya sabemos que cuestionan los resultados del Censo de Población y Vivienda. Todavía el gobierno no está logrando explicar mejor los resultados del Censo de Población y Vivienda. Sí, hay una causa legítima, diría Rubén, para las medidas. Tal vez las medidas no son ni las más acertadas ni las más oportunas en este momento de crisis, pero sí, el paro casi es total, y eso que no hay bloqueos de vías como en otros paros cívicos, pero la gente ha comprendido que la causa es justa, ¿no? Que el gobierno no ha cumplido con esa misión que señalas muy bien de darle certidumbre a la gente de que se ha hecho un censo transparente, de que es sólido, de que es consistente, ¿no? Entonces, mientras el gobierno no cumpla esta tarea, considero que esto puede ir aumentando, ¿no? La desconfianza en los resultados electorales, más aún en un tiempo preelectoral y con los antecedentes previos que todos conocemos, la poca voluntad del gobierno en realizar el censo. Entonces, existe todo este conjunto de cosas que no está desasociado de la coyuntura política, del aumento de la conflictividad, de los muchos frentes que se ha abierto el gobierno, de la crisis económica que angustia a la ciudadanía, del descrédito generalizado en nuestras instituciones democráticas. Entonces, bien lo definís vos, este chenco que cada vez agrava la vida de la gente, genera mayor desánimo y también una suerte, ya diría yo, de indignación. De todas maneras, espero que el gobierno comprenda adecuadamente este paro, este rechazo, esta muestra contundente del pueblo cruceño, decir no creemos en esto y es necesario clarificar las cosas y se establezca una vía institucional para resolver. Creo que hay vías institucionales y también los responsables, los dirigentes cívicos e institucionales de Santa Cruz que comprendan que esto hay que buscarle una salida y ojalá se pueda encontrarla. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Andrea Condori y Rubén Atahuichi.